El chocolate Lancelot de tiendas 3B es uno de los más populares por su increíble relación precio-calidad. De hecho, es de los más económicos que actualmente puedes encontrar en el mercado. Pero ya sabes lo que dicen, a veces lo barato sale caro. Así que decidimos mandarlo a analizar a un laboratorio. Y te adelanto algo, este chocolate salió sorprendentemente bien en prácticamente todos los parámetros básicos. Pero desgraciadamente hay un resultado que no podemos ignorar. Un hallazgo particularmente preocupante, especialmente si consumes este chocolate frecuentemente. Soy el nutrólogo Aries Terrón y esto es Proyecto Vera, un proyecto independiente de investigación ciudadana donde dejamos de creerle ciegamente a las etiquetas y mandamos los productos al laboratorio, con metodología científica real para beneficio de la comunidad. Antes de entrar de lleno a los resultados, es importante aclarar algunos puntos para mantener la transparencia que ha caracterizado a Proyecto Vera desde el inicio. Este análisis tuvo un costo total de 15,984.80 pesos y fue realizado en un laboratorio acreditado por la COFEPRIS, reconocido por la Dirección General de Normas y acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación. Se utilizaron métodos alineados con la normativa oficial aplicable, los mismos que se emplean en auditorías formales dentro de la industria, incluyendo criterios establecidos en normas mexicanas como la NOM 051, que regula el etiquetado nutrimental y comercial de los alimentos que todos consumimos. Además, en este caso en particular, el análisis fue más extenso de lo habitual, por lo que el tiempo de entrega fue mayor. Para que te des una idea del nivel de muestreo, se utilizaron la cantidad de 18 barras de chocolate para integrar la muestra analizada y cubrir todos los parámetros revelados por el laboratorio. Cada barra tuvo un costo de 35 pesos, lo que implicó un gasto adicional cercano a los 630 pesos, únicamente para cumplir con la cantidad de muestra requerida por el laboratorio. Ahora hablemos del producto en cuestión. Este es el chocolate Lancelot 70% cacao que se vende en tiendas 3B. Y si has seguido mi contenido desde hace tiempo, seguramente sabes que yo compro muchas cosas ahí en mi día a día. De hecho, ya hice un video armando una despensa completa en tiendas 3B, una despensa económica, y fue bastante bien recibido, porque siendo honestos, es una tienda que tiene cosas interesantes en términos de relación precio-calidad. Y este chocolate no es la excepción, porque seamos honestos, cuando ves el precio, es ridículamente bajo para lo que promete ser. Un chocolate 70% cacao. Para que te des una idea del asunto, un chocolate 70% cacao de marcas comerciales típicas fácilmente se mueve entre los 100 y los 150 pesos por barra, mientras que el Lancelot 70% cacao lo puedes encontrar por alrededor de 35 pesos. Es decir, te cuesta entre una tercera y una cuarta parte del precio de otros chocolates de su misma categoría. Estamos hablando de un precio que no solo es competitivo, sino que empieza a sonar absurdamente bajo para lo que promete. Y eso inevitablemente levanta una pregunta obligada. ¿Estamos frente a una joya escondida o ante algo que simplemente no es lo que parece? Además, hay un detalle adicional que vuelve este caso todavía más interesante. Recientemente la Profeco publicó un estudio en la revista del Consumidor donde analizaron múltiples barras de chocolate, evaluando parámetros como el etiquetado, composición nutrimental y calidad de la grasa. Pero curiosamente el chocolate Lancelot no fue incluido en ese análisis. A lo que quiero llegar con esto es que uno de los chocolates 70% cacao más económicos y accesibles del mercado, probablemente el más barato que existe de hecho, ni siquiera fue evaluado en ese estudio de la Profeco. Y eso deja un vacío importante que teníamos que llenar, ya que desde el punto de vista del consumidor no había información técnica pública que realmente permitiera entender qué estás comprando con el chocolate Lancelot. Así que para responder esa pregunta, decidimos hacer lo que siempre hacemos en Proyecto Vera: medir, no asumir. Por ello, mandamos este producto al laboratorio y analizamos su composición nutrimental completa, así como su perfil de ácidos grasos detallado. Además, evaluamos la presencia de metales pesados, incluyendo plomo, cadmio y arsénico, todo bajo métodos estandarizados oficiales y con control de calidad analítico. El objetivo es simple: comparar lo que promete la etiqueta contra lo que realmente hay en el producto. Y vamos a empezar por lo que la mayoría espera ver: la tabla nutrimental. Pero antes de eso, un paréntesis rápido. Este tipo de análisis no sería posible sin las personas que están apoyando activamente el proyecto, especialmente quienes forman parte del tier más alto, la Liga del Microscopio en Patreon. De manera muy especial, gracias a Roy Luengas, Rebeca Chávez y Miriam Zamarripa. Ustedes son quienes literalmente están financiando estos estudios de laboratorio,
permitiendo que podamos analizar más productos y sobre todo con mayor profundidad que nunca. Además, si tú quieres ver las tablas completas sin censura, los reportes íntegros del laboratorio y participar en la votación de los próximos productos que se analizarán, puedes unirte a Proyecto Vera a través de Patreon, escaneando el código QR que está en la pantalla o dando clic en el enlace que podrás encontrar en la descripción. Tu apoyo hace posible que sigamos descubriendo la verdad detrás de las etiquetas. Ahora sí, vamos a ver qué arrojó el laboratorio respecto a la tabla nutrimental del chocolate Lancelot 70% cacao. Los parámetros analizados en laboratorio fueron los siguientes: proteína, carbohidratos, azúcares reductores, grasa total, incluyendo su desglose en grasas saturadas, grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas y grasas trans. También fibra dietética, sodio y calorías totales. Y en términos generales, el resultado fue bastante claro. El chocolate Lancelot 70% cacao cumple con lo que declara en su etiqueta en casi todo. Te lo voy a explicar punto por punto. En su contenido de proteína, la etiqueta declara 9 gramos por cada 100 gramos de producto y el laboratorio detectó 8.54 gramos. Es decir, la diferencia es mínima, totalmente compatible con la variabilidad analítica normal esperable. Ahora, en su contenido de grasa total, la etiqueta declara 39 gramos por cada 100 gramos de producto y el laboratorio encontró 36.57 gramos. De nuevo, la diferencia es pequeña y entra dentro de los márgenes esperables. En el caso específico de la grasa saturada, la etiqueta declara 25 gramos y el laboratorio detectó 23.43 gramos. Una vez más, pasó la prueba y entra dentro del margen aceptable. Ahora bien, aunque la etiqueta no está obligada a declarar legalmente el desglose completo de ácidos grasos, nosotros sí lo analizamos en laboratorio y lo que encontramos fue lo siguiente: aproximadamente 11.80 gramos de grasa monoinsaturada y 1.34 gramos de grasa poliinsaturada por cada 100 gramos de producto. En cuanto a las grasas trans, no se detectaron, lo cual son buenas noticias. Y este desglose tan detallado, aunque caro, era muy importante de medirlo en laboratorio, porque ese patrón de grasas alto en saturadas, moderado en monoinsaturadas y bajo en poliinsaturadas coincide con el perfil típico de la manteca de cacao. Es decir, con base en este análisis, no hay indicios claros de que la fase grasa en el chocolate Lancelot 70% cacao está adulterada con otras fuentes lipídicas. Ahora, pasando a los carbohidratos disponibles, la etiqueta declara 35 gramos por cada 100 gramos de producto y el laboratorio encontró 37.51 gramos. En este parámetro sí hay una ligera diferencia hacia arriba, pero sigue estando dentro de un rango técnicamente razonable para este tipo de productos. En cuanto a la fibra dietética, la etiqueta declara 13 gramos y el laboratorio encontró 13.45 gramos. Eso es un valor prácticamente idéntico. Ahora bien, hay un parámetro adicional que vale la pena revisar: el contenido neto. Porque una cosa es lo que declara la etiqueta y otra lo que realmente viene dentro del empaque. En este caso, la etiqueta de Lancelot declara 70 gramos de producto y el laboratorio detectó 69.86 gramos. Es decir, prácticamente exacto, dentro del margen técnico permitido por la normativa aplicable. Y finalmente, cuando recalculamos las calorías totales con base en los valores detectados en laboratorio, el resultado es consistente con lo declarado en la etiqueta. En otras palabras, no hay discrepancias importantes en la tabla nutrimental del chocolate Lancelot y no hay señales claras de manipulación o adulteración en su composición básica. Y esto es muy importante decirlo como va, porque contra todo pronóstico, para el precio que tiene este producto, uno esperaría encontrar algo mal aquí. Pero no fue el caso. Ahora bien, hay un par de parámetros adicionales que analizamos en laboratorio que valen la pena mencionar, sobre todo porque es relevante en términos de salud. En cuanto a los azúcares, el laboratorio reportó 34.09 gramos de azúcares reductores totales por cada 100 gramos de producto, mientras la etiqueta declara 23 gramos de azúcares. Es importante aquí hacer una aclaración técnica, pero también dejar las cosas muy claras. Los azúcares reductores no son exactamente lo mismo que los azúcares totales declarados en una etiqueta, porque dependen del método analítico y de qué fracción de carbohidratos estés cuantificando. Pero los azúcares reductores representan en gran medida los carbohidratos que ya están en forma simple en el chocolate Lancelot y que metabólicamente se comportan como azúcares una vez consumidos. Es decir,
Este tipo de azúcares son los que realmente impactan la glucemia, la respuesta insulínica y la carga metabólica inmediata. Por eso mismo, aunque no es una comparación directa uno a uno, sí nos da una referencia bastante útil del contenido real de azúcares disponibles en el producto. Y en este caso, el dato es muy claro. El chocolate Lancelot 70% cacao no es bajo en azúcar. De hecho, está bastante lejos de serlo. Y esto ni siquiera es algo que el producto esté ocultando. El propio etiquetado de advertencia de la Secretaría de Salud ya lo indicaba con el sello de exceso de azúcares, lo cual no necesariamente implica un incumplimiento, pero sí cambia completamente la percepción que muchas personas tienen cuando ven 70% cacao en la etiqueta, porque 70% cacao no significa automáticamente bajo en azúcar. Finalmente, en el caso del sodio, la etiqueta declara 0 miligramos, mientras que el laboratorio detectó 8 miligramos por cada 100 gramos de producto. Esa diferencia puede parecer grande en términos relativos, pero en términos absolutos sigue siendo una cantidad completamente marginal desde el punto de vista nutricional. Y con esto cerramos la parte básica nutrimental del análisis. Como pudieron notarlo, en términos generales, el chocolate Lancelot 70% cacao cumple y no muestra señales claras de manipulación en su composición básica. Incluso su perfil de grasas es consistente con el de la manteca de cacao, lo cual refuerza la idea de que no estamos frente a un producto adulterado, aunque sea un chocolate muy económico. Hasta este punto, todo suena muy bien. A decir verdad, demasiado bien para el precio que tiene. Pero hay una parte crítica del análisis de laboratorio que no tiene que ver con macronutrientes ni con lo que puedes ver en la etiqueta a simple vista. Una parte que no es evidente, pero que puede ser mucho más relevante desde el punto de vista de la salud a largo plazo. Porque además de la tabla nutrimental, también analizamos la presencia de metales pesados. Dentro de este apartado, concretamente evaluamos 3: plomo, arsénico y cadmio. Así que empecemos por los dos primeros. En el caso del plomo, el laboratorio no lo detectó por encima del límite de cuantificación del método empleado. Y lo mismo ocurrió con el arsénico. En otras palabras, no hay evidencia de que el plomo o el arsénico representen un problema real en el chocolate Lancelot. Hasta aquí, todo sigue en orden. Pero desafortunadamente no ocurre lo mismo con el tercer metal pesado, el cadmio. El laboratorio detectó 0.769 miligramos de cadmio por kilogramo de producto. Y este dato, por sí solo, puede no decirte mucho. Precisamente por eso es importantísimo ponerlo en contexto. Para que te des una idea del asunto, la regulación europea establece un límite máximo de 0.80 miligramos por kilogramo para chocolates con este nivel de cacao. Y el chocolate Lancelot está prácticamente en ese punto. Muy pero muy cerca de ese límite. Pero hay otra forma de entender este dato, de forma mucho más tangible. Con este nivel de cadmio, una sola barra de chocolate Lancelot de aproximadamente 70 gramos aportaría alrededor de 50 microgramos de cadmio. Y para dimensionar esa cantidad, podemos recurrir a referencias internacionales más conservadoras. Por ejemplo, marcos como la Proposition 65 establecen niveles de exposición diaria alrededor de 4.1 microgramos por día para este metal. Y aunque personalmente no la uso como referencia principal, sí sirve para dimensionar el dato desde un enfoque más conservador. Y bajo ese criterio, una sola barra de este chocolate podría superar por más de 10 veces ese nivel de referencia. También vale la pena mencionar un dato muy importante. A diferencia de otras regiones como la Unión Europea, en México no existe un límite específico claramente establecido en ninguna norma oficial para los niveles de cadmio en chocolates. Por eso mismo, para contextualizar este resultado, fue necesario recurrir a referencias internacionales más estrictas. Ojo, eso no significa que comerte una sola barra de chocolate Lancelot te vaya a intoxicar de inmediato, pero sí deja muy claro que no estamos hablando de una cantidad trivial ni de algo que se pueda minimizar, y que en un escenario de consumo frecuente, este tipo de exposición deja de ser irrelevante. Y dado que el chocolate Lancelot es un producto muy económico, eso es muy probable, porque el cadmio no funciona como otros contaminantes. No es algo que te afecte de un día para otro. No, es un metal pesado, con una media biológica extremadamente larga, que puede acumularse y permanecer en el organismo durante décadas. Su impacto está asociado a la exposición crónica a lo largo del tiempo. Cabe destacar que esto que estamos viendo es solo el cadmio proveniente de este chocolate, de Lancelot. Pero el cadmio no viene de una sola fuente en la vida diaria. También puede estar presente en alimentos como cereales, arroz, leguminosas, frutos secos e incluso otros productos derivados del cacao. Así que cuando sumas todas las fuentes dentro de una dieta habitual,
es mucho más fácil acercarte o incluso rebasar los niveles de referencia internacionales. Y ese es justamente el punto crítico de este caso. No es un solo alimento con cadmio, es la acumulación de todos. Una vez que entra al cuerpo, el cadmio se une a proteínas como metalotioneína y se transporta principalmente al hígado y, sobre todo, a los riñones. Justamente ahí es donde empieza a acumularse progresivamente, especialmente en los túbulos proximales renales, generando daño celular de forma lenta pero sostenida. Además, el cadmio puede interferir con el metabolismo del calcio y la vitamina D, afectando la mineralización ósea y aumentando el riesgo de fragilidad ósea a largo plazo. Ese es precisamente el problema, porque no necesitas una gran exposición de un solo momento. Lo que realmente preocupa es la exposición crónica. Pequeñas cantidades consumidas de forma constante durante meses o años. Ese es el mecanismo real de daño. No es un problema agudo, sino uno acumulativo y silencioso. Una sola barra de chocolate Lancelot 70% cacao consumida de forma aislada no es el problema. El problema es cuando este tipo de productos se convierten en consumo frecuente en tu vida. Cuando alguien lo ve como una opción fit, económica y lo empieza a consumir todos los días o muy seguido. Ahí es donde este dato empieza a ser relevante, porque en ese escenario no estás hablando de una exposición aislada, sino una exposición crónica a un metal pesado. Y eso cambia completamente la forma en la que deberías de percibir este producto. Porque aquí no estamos frente a un chocolate que no cumple. De hecho, como ya vimos, en términos nutrimentales básicos, cumple bastante bien, pero tampoco estamos frente a un producto completamente inocente. Y ese es precisamente el punto preocupante de este análisis. El problema no es lo que ves en la etiqueta, es aquello que no ves, lo que no viene declarado. Entonces, ¿se puede consumir el chocolate Lancelot 70% cacao? En términos generales, sí. Probablemente no representa un problema consumirlo de forma ocasional. Pero si este tipo de producto se convierte en parte habitual de tu dieta, especialmente por su bajo precio y su accesibilidad, entonces ya no es una decisión que puedas tomar a la ligera. Personalmente, yo lo dejaría como un producto de consumo esporádico. Y eso cobra aún más relevancia en ciertas poblaciones que son más susceptibles a la exposición al cadmio. Por ejemplo, personas con enfermedad renal o función renal comprometida, niños y adolescentes cuyos tejidos aún están en desarrollo, personas con deficiencia de hierro o calcio, ya que esto puede aumentar la absorción de cadmio. Y, en general, personas con dietas monótonas que consumen frecuentemente los mismos alimentos. Esto es porque en estos casos la exposición acumulada puede tener un mayor impacto del esperado. Y en esos escenarios donde lo que parecía una simple elección de consumo empieza a cobrar otro sentido, porque en ese contexto lo que parecía una ganga puede terminar teniendo un costo que no ves de inmediato, pero que sí se manifiesta con el tiempo. Con todo esto sobre la mesa, vamos al dictamen Vera. En términos nutrimentales, el chocolate Lancelot 70% cacao cumple. En proteína, grasa, fibra, sodio, cumple. Y en general no presenta discrepancias relevantes en su composición nutrimental básica. En cuanto a su perfil de grasas, también cumple, ya que es consistente con el de la manteca de cacao y no hay indicios de adulteración. En el caso de los azúcares, no hay un incumplimiento como tal, pero su contenido es considerablemente elevado y consistente con el sello de exceso de azúcares. Y en el apartado de metales pesados, aunque los valores de plomo y arsénico no representan un problema, el cadmio se encuentra en un rango alto y cercano a límites internacionales relevantes. Por lo tanto, el chocolate Lancelot 70% cacao cumple, pero con matices muy importantes. No es un producto que falle como otros que han pasado por Proyecto Vera, pero tampoco es uno que puedas consumir sin criterio. Justamente para eso existe Proyecto Vera, para ir más allá de lo que promete la etiqueta y entender lo que realmente estamos consumiendo todos. Si este tipo de contenido lo consideras de valor y quieres ver los reportes completos sin ningún tipo de edición, las tablas originales de laboratorio y participar en la votación de los próximos productos que vamos a analizar, puedes unirte a Proyecto Vera en Patreon, escaneando el código QR que está apareciendo en la pantalla o en el enlace que podrás encontrar en la descripción. Tu apoyo es lo que hace posible que estos análisis sigan existiendo y que podamos seguir llevando esto cada vez más lejos. Al final, todo esto se trata de tener la información completa para tomar mejores decisiones de consumo. Proyecto Vera, porque las etiquetas prometen, nosotros medimos.